Mi nombre es José Luis, estudiante de Gastronomía del Politécnico Internacional, y a continuación voy a hablarles un poco acerca del vino y su cultura. Para iniciar, ¿qué es la palabra enología? La palabra enología deriva del griego enos, que significa vinos, y logo, que significa ciencia, siendo la ciencia que estudia la elaboración de los vinos, que según la Academia Real de la Lengua Española son todos los conceptos que abarcan a los vinos y su proceso de elaboración. Su historia. Su historia se remonta hace aproximadamente 3000 años atrás, donde los procesos de vinificación eran habituales y naturales. Se dice que de allá a este tiempo ha tenido gran evolución, logrando llegar a la segunda mitad del siglo XX. Es un arte lleno de secretos que poco a poco se ha convertido en una tradición. Se dice que sus atributos son brindados a Luis Pasteur, quien en la segunda mitad del siglo XIX, tras varios estudios de fermentación, logró descubrir por qué por qué se fermentaba y por qué esas partículas se ponían un poco ácidas al momento de consumirlos. Este fue un gran descubrimiento para la cultura vinícola, pues se dice que anteriormente era más saludable tomar vino que agua. El agua estaba contaminada por desechos orgánicos y por residuos fecales del ser humano que, al ser consumidos, producían graves intoxicaciones y la muerte a temprana edad. Entonces esto lo que hizo fue que las personas pudieran obtener un poco más de vida. Algunos de sus factores importantes son el clima. En climas calientes se dice que la planta produce cosechas ricas en dulzor y bajas en acidez. Todo lo contrario en climas fríos, donde produce cosechas ricas en acidez y bajas en dulzor. El suelo es uno de los factores de calidad muy importantes para el vino, pues de este depende algunos sabores y olores aromáticos que toma el vino durante su cosecha. Se dice que el suelo más adecuado para sembrar vitis vinífera es todo aquel en el que otro tipo de plantas no hayan podido ser cultivadas por su rápida filtración de agua. En la clasificación climática podemos encontrar tres tipos. El número 1, que son los climas cálidos; el número 2, que son los climas templados; y el número 3, que son los climas fríos. En los climas cálidos podemos encontrar suelos o tierras desérticas, arenosas, tropicales, y en el segundo, que sería el templado, podemos encontrar climas un poco más fríos como tropical húmedo y atlántico. Y en el tercero, que serían los fríos, los polares y los montañosos, en los cuales depende mucho la cantidad de luz, pues de esta depende la maduración de la uva. Generalmente la capacidad de luz del sol se puede medir con el año, la hora y la cantidad de brillo que tenga. Esto es considerado la heliofanía, y el de la lluvia es considerado la pluviometría. Algunos suelos importantes para la producción de vino son los suelos calizos. Los suelos calizos son aquellos suelos que son bajos en materia orgánica y ricos en otro tipo de minerales. Los albarizos son aquellos que también son bajos en materia orgánica, pero que son ricos en calcio. Los aluviales son aquellos en los que la capa principal, la capa superior, fue llevada por una corriente de un río, por ejemplo. Puede ser un poco pedregosa. Los arcillosos son suelos que son duros y difíciles de trabajar. Y los pedregosos son aquellos que, bajo la primera capa, la capa superficial, tienen rocas grandes o partículas un poco duras y difíciles de romper. La relación entre el vino y su calidad con el suelo. En este podemos encontrar suelos silíceos, que son aquellos que producen vinos de poca calidad y de buen aspecto aromático. Vinos de tierra arcillosa, que son aquellos en los que la tierra es un poco dura, pero que en la parte más baja brinda mayor cantidad calórica, haciendo que las uvas que están más cercas al suelo sean las que más rápido se maduren, produciendo buena pigmentación en el color de la uva. Los suelos calcáreos son aquellos en los que producen vinos un poco tánicos y con baja acidez, haciendo que sean un poco más finos. Los suelos calizos son aquellos en los que el vino es
un poco fino, pero es bajo en algunos agentes astringentes. Dentro de la clasificación climática podemos encontrar 3 tipos. El número 1, que son los climas cálidos, el número 2, que son los climas templados, y el número 3, que son los climas fríos. En los climas cálidos podemos encontrar suelos o tierras desérticas, arenosas, tropicales, y en el segundo, que sería el templado, podemos encontrar climas un poco más fríos como tropical húmedo y atlántico. Y en el tercero, que serían los fríos, los polares y los montañosos, en los cuales depende mucho la cantidad de luz, pues de esta depende la maduración de la uva. Generalmente la capacidad de luz del sol se puede medir con el año, la hora y la cantidad de brillo que tenga. Esto es considerado la heliofanía, y el de la lluvia es considerado la pluviometría. Algunos suelos importantes para la producción de vino son los suelos calizos. Los suelos calizos son aquellos suelos que son bajos en materia orgánica y ricos en otro tipo de minerales. Los albarizos son aquellos que también son bajos en materia orgánica, pero que son ricos en calcio. Los aluviales son aquellos que producen vinos poco tánicos. Los componentes de la uva. Dentro de estos podemos encontrar el ollejo, la pepita o semilla y la pulpa. El ollejo es el productor de colorante para los vinos tintos y los vinos rosados, además de que brinda cierta cantidad aromática. Y la pulpa es la que brinda el jugo o mosto para la elaboración del vino, y la pepita o semilla brinda algunos agentes astringentes. La pulpa está compuesta por agua en un 75 a 85%, azúcares entre un 15 y 20%, y minerales que son productos de los suelos, y vitaminas que también son productos de los suelos. Algunos países productores de vino son Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, China, Chile, Argentina y España, entre otros. Siendo España el productor número 1, siendo China el número 2 y Francia el número 3. Gracias.